Muy bien, buenas noches, ¿cómo están? Bienvenidos nuevamente a taller. El día de hoy vamos a terminar ya con esta sesión que hemos venido trabajando, lo que es planificación y evaluación desde la mirada formativa, ¿no? Que es lo que ahora estamos trabajando, ¿ok? Creo que ya está Pamela por ahí. Bienvenida, Pamela. Esperemos que se sigan uniendo más docentes. Y hemos visto el día lunes el tema de la planificación, ¿no? Cómo es esta planificación a largo plazo, a mediano y corto plazo, qué documentos tenemos que seguir, tomar en cuenta, ¿no? Las características de los niños. Luego el día miércoles hemos visto el diseño de las sesiones de aprendizaje, ¿no? También que corresponden a cada área, teniendo en cuenta el enfoque del área y teniendo algunas estrategias para eso, ¿sí? Y hoy día tenemos lo que es la evaluación formativa para lo que es educación inicial, ¿no? Es muy importante saber cómo evaluar, para qué evaluar, ¿sí? Entonces, muy bien, se está viendo la diapositiva, la observan, se ve. Muy bien, me dicen que sí, entonces vamos a continuar. Perfecto, ¿no? Entonces, para el tema de la evaluación ha ido cambiando, ¿no? Venimos de una educación tradicional a una educación más activa, ¿no? Y la evaluación también ha ido cambiando a través del tiempo, ¿no? Estamos ya en el siglo XXI y hay aspectos que debemos tener en cuenta, ¿no? Como toda la parte tecnológica, es cierto. Ok, muy bien. Pamela, no te preocupes, las clases son grabadas todos los días, ¿no? Así que puedes revisarlas, puedes volver a escucharlas y que no quedó algo claro, ¿no es cierto? No te preocupes, te va a servir esta grabación justamente para volver a retomar algún aspecto que quede por ahí este, no visto de repente, ¿no? O no entendido. Sí pediría que estén atentos al día de hoy y cualquier duda y pregunta al back, ¿no? De esa manera podemos conversar y yo las puedo ayudar también y a clarificar aspectos, ¿no? Puedo levantar la mano, puedo prender mi micrófono o puedo usar el chat. Yo siempre estoy atenta, ¿ok? Muy bien, Milagros, bienvenida, buenas noches. Qué bueno que ya estés aquí. Perfecto. Entonces, estábamos recordando, ¿no? Que hoy cerramos este taller de los 3 días. Agradezco a las docentes que nos han acompañado, ¿no? Estos 3 días y que vean la secuencia de en lo que estamos viendo, la planificación, la ejecución de las sesiones y la evaluación, ¿no? Todo eso es el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y nosotros planificamos, diseñamos actividades significativas, ejecutamos también eso con los niños y evaluamos, ¿no? Entonces, la evaluación también es un punto de partida, ¿no? Y eso es muy importante, ¿no? Partimos siempre de una evaluación diagnóstica, y eso también lo vamos a ver el día de hoy. Perfecto, Milagros y Pamela, que ya están conectadas. Yo les decía que tenemos que estar atentas a todos los cambios que han surgido a nivel de la educación, ¿no? Ya venimos de una evaluación no cuantitativa, sino una evaluación cualitativa, ¿no? Nosotros hemos sido educadas de manera cuantitativa, nuestros padres también, pero ahora ya no, pero es una evaluación cualitativa por niveles de logro, ¿no? Inicio, desarrollo, proceso, desarrollo destacado, logro y logro destacado, ¿no? Entonces, miren cómo también va cambiando la evaluación, ¿no? Y eso a veces los padres no comprenden, ellos todavía necesitan y quieren saber cuánto equivale el B, cuánto equivale el C, cuánto equivale el A, ¿no? Entonces, todavía nos cuesta, ¿no? Pero ahí estamos. Tenemos la revolución tecnológica, definitivamente. Hemos visto que la tecnología ha llegado para quedarse. Miren nosotros, estamos aquí, yo desde Lima, otros están en Tarapoto, otros están en diversas provincias, departamentos de Lima o también otros países y nos podemos conectar. La tecnología ha llegado para todo lo que es actividades sincrónicas, todo lo que son capacidades para docentes, ¿no? De educación superior,
está siendo muy usada, ¿no? Como nosotros. Hoy día que estamos aprendiendo, actualizando los conocimientos, la tecnología nos ayuda. Igual hemos visto, ¿no? Ya en computadoras, en tablets también, en pantallas interactivas que usan los colegios, ¿no? Hay muchos colegios que están usando pantallas interactivas donde cada niño puede también manipular, puede ver, ¿no? La imagen obviamente causa mayor impacto en el niño que una lámina, ¿no? O que de repente un dibujo. Luego también hemos visto que nuestros niños están cambiando, ¿no? Ahí siempre se dice, ya los niños de ahora no son como antes, ¿no? Antes eran más tranquilos, ¿no? Ahora, ¿cómo son los niños? Mucho más inquietos, mucho más sabidos, mucho más hábiles, ¿no? Definitivamente también los niños están cambiando, son niños de otros siglos, ¿no es cierto? La neurociencia, miren qué importante es la neurociencia, ¿no? La neurociencia ha llegado, la neuroeducación también, ¿sí? Hace que los estudios del cerebro, los estudios de cómo aprenden las personas, ¿no? Cómo aprende el niño, ¿no? A través de la neurodidáctica, de la neuroeducación, estamos aprendiendo y comprendiendo mejor cómo están aprendiendo los niños, cómo aprenden las personas. Eso es muy importante, ¿no? Muy bien, veo también que se ha conectado Rosario. Bienvenida, Rosario, a la clase del día de hoy. Estamos viendo la evaluación formativa el día de hoy. Estamos recordando justos estos cambios que atravesamos en el siglo XXI. Estamos viendo que la neurociencia nos da justamente mayores alcances para ver cómo aprende el niño, cómo aprende en el lenguaje, la psicomotricidad, ¿no? Cómo es este maravilloso funcionamiento del cerebro, ¿no? Y está demostrado que en los 5 primeros años el cerebro está en el boom de las conexiones neuronales, ¿no? Es por eso que ahí se incide que el niño pueda aprender de manera más divertida, ¿no? Y explotar a los niños, como se dice, son unas esponjitas, efectivamente, porque el cerebro está hábil. También la neurociencia ya ha descartado varios mitos, ¿no? Antes se decía que de esa edad era la única edad en que el niño podía aprender, no, mentira. Ahora se sabe que nunca dejamos de aprender. Siempre nuestro cerebro está en constante aprendizaje, ¿no? La plasticidad cerebral, que antes era un mito, ¿no? No, ahora sabemos que no es así y por eso estamos siempre en constante actualización y aprendizaje. Tenemos la EBR que también ha cambiado, ¿no es cierto? Tenemos un nuevo currículum, también un nuevo DCBN que apunta a competencias. Entonces, al yo diseñar, planificar, basándome en competencias, mi evaluación también va a cambiar. Porque ¿qué evalúo? Competencias. ¿Y cómo se evalúan las competencias? A través de los desempeños, ¿no? ¿Y qué son los desempeños? Eso es lo que vamos a ver el día de hoy. Cómo yo voy a estar evaluando a mis niños teniendo en cuenta los desempeños que apuntan a las competencias. Entonces, miren, ¿no? Hemos visto grandes cambios a nivel de educación y también a nivel de planificación, de enseñanza, el proceso de enseñanza y la evaluación que va amarrado, ¿no? Planifico, ejecuto, retroalimento y evalúo. Han cambiado las formas de aprender, enseñar y evaluar efectivamente, ¿no? Yo les comentaba que ya el maestro ha cambiado también, tiene nuevas metodologías, es un aprendizaje más significativo, un aprendizaje por competencia, el niño tiene que realizar, el niño tiene que ser más autónomo, ¿no? Enseñar. El maestro ha tenido también que aprender nuevos métodos, ¿no? Él ya no es el saberlo todo, él ya no es el que da el conocimiento, sino ayuda a que el niño construya su propio conocimiento, ¿no? Ya hemos visto los momentos pedagógicos que tiene una sesión el día miércoles, el inicio, el desarrollo y el cierre, y qué se trabaja en cada momento, qué es lo que busca cada momento para enseñar, ¿no? Entonces también eso ha cambiado, ¿no? Y evaluar definitivamente. El gran cambio es la evaluación por competencia, una evaluación que tiene que ver más con la acción de los niños y con los productos, con las evidencias, una evaluación cualitativa, ¿no? Donde se evalúa el proceso, ya no solamente hay notas finales, ¿no? Sino se ve todo el proceso del niño para decir si logró o no la competencia. Y hay niveles de logro, ¿no? Inicio, proceso, logrado y logro destacado. Tenemos la tecnología que hemos visto que nos ayuda mucho para conectarnos, la conectividad,
hemos visto que hemos pasado de un distanciamiento social en pandemia y ahora hemos regresado a la presencialidad, ¿no? Entonces, qué difícil. También hay una alta tasa de niños huérfanos, también es cierto, ¿no? Hay niños que están no estudiando también, ¿no? Y se tiene que ver también eso, la forma como ayudamos a educar a las personas, ¿no? Muy bien, entonces en ese marco de los cambios a nivel social, a nivel mundial, a nivel de educación, se propone el proyecto educativo nacional, ¿cierto? Con miras al 2036. Este es un gran proyecto que todos estamos buscando, ¿no? Personas que en el Perú aprendamos y nos desarrollamos a lo largo de nuestra vida. Por eso se dice que los aprendizajes tienen que ser para la vida. ¿Para qué le va a servir este aprendizaje al niño, no? Siendo una persona responsable. Qué difícil es ser un niño responsable, un adulto responsable. Si el niño desde pequeño se acostumbra a ser ordenado, va a ser un adulto ordenado. Si el niño desde pequeño se acostumbra a ser un niño responsable, va a ser un adulto responsable. Si el niño desde pequeño es un niño solidario, va a ser un adulto solidario. Si el niño desde pequeño se acostumbra a decir siempre la verdad, va a ser un adulto que siempre diga la verdad y honesto, ¿no? Imagínense la importancia de nuestro nivel. Bienvenida, Zulmira. Veo que te has reincorporado. Estamos viendo justamente los cambios a nivel mundial, a nivel de Perú, a nivel de la educación que estamos viviendo, y el proyecto educativo nacional con miras al 2030 busca eso, ¿no? Busca que aprendamos, que seamos mejores personas, ejerciendo nuestra libertad justamente para construir proyectos personales y colectivos. Por eso trabajamos mucho desde pequeños de manera colectiva, en grupo, por el bien común, ¿no? Desde su aula, porque eso va a hacer que se convierta en un ciudadano también responsable, que conviva con los demás, que aprenda a dialogar con los demás, ¿no? De una manera equitativa, igualitaria, inclusive, que respete y valore la diversidad. Hemos visto que cada vez hay más diversidad en las aulas, ¿no? Hay diferentes formas de aprender, hay diferentes formas de pensar, hay diferentes culturas, tenemos bastantes inmigrantes ahora en nuestro país. En las aulas ya tenemos niños venezolanos, puertorriqueños, colombianos, hasta de nuestro propio país. Tenemos niños de la costa, niños de la sierra, niños de la selva. Entonces, tenemos que aprender a respetar y valorar justamente la diversidad, ¿no? Desde una mirada sostenible, ambiental. También es eso muy importante, ¿no? Cómo yo ayudo al sostenibilidad ambiental desde pequeño. Entonces, ahí estamos, ese proyecto hay que tenerlo en cuenta, revisarlo, es un documento que lo podemos encontrar en la web, que nos apunta justamente qué es cuál es el proyecto educativo que queremos, ¿no? Porque hemos visto que cambiamos de ministros y hay otras políticas educativas, pero si vamos cambiando cada año no vamos a poderlo lograr mayores alcance. Sin embargo, este documento ya es como una norma, ¿no? Pensado de aquí al 2036. Entonces, vamos caminando juntos hacia eso. Así cambien al ministro, cambien al presidente, ya tenemos un proyecto nacional del cual estamos apuntando todos, ¿sí? Entonces, es importante ver qué deben aprender los niños, ¿no? Ya hemos visto nosotros en la clase del día miércoles qué deben aprender los niños, ¿no? Cómo deberían aprender, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? ¿Cuál es el rol del docente? El docente mediador, facilitador del aprendizaje. Entonces los niños deben aprender, hemos visto moviéndose, jugando, teniendo actividades lúdicas, teniendo actividades musicales. ¿Se acuerdan ustedes qué estrategias le dimos para que los niños puedan aprender? Eso lo vimos el día miércoles en las sesiones. ¿Qué tenía que tener una sesión para que sea más significativa, para que sea más, digamos, útil, vivencial para el niño? ¿Se acuerdan o no el día miércoles? A ver, escriban por el chat las que se acuerdan que yo debería considerar en las sesiones, en mi planificación. ¿Se acuerdan? Vimos varios aspectos, vimos el juego, vimos el movimiento, vimos la parte vivencial, la parte de exploración, la parte de otros lenguajes, ¿no? La música,
vimos que podemos trabajar arte. Entonces, cuando una sesión integra muchos lenguajes, también estamos desarrollando mayores aprendizajes. Cuando una sesión incluye lo que es el juego, lo que es el movimiento, estamos generando mayores aprendizajes significativos para el niño, ¿no? Entonces no se olviden de las estrategias que yo debo tener, cómo deben aprender el niño. Ya hemos visto que nuestros niños aprenden a través del juego, aprenden del movimiento porque están en esa edad. Los de cuna, sobre todo menores de 2 años, están justamente en el periodo sensorio-motriz, por eso todo tiene que ser motricidad y sensorial. Y los de 3, 4 y 5 están en el periodo de operaciones concretas. Por eso que surge la necesidad que el niño tenga contacto con lo concreto, con visitas de estudio, con las cosas reales, con paseos, ¿no? Con exploración, con manipulación de materiales, porque está en el desarrollo cognitivo en esa etapa. No se olviden. Entonces, miren, qué importante tener en cuenta cómo deberían aprender los niños y qué formación debo tener yo como docente, ¿no? Muy bien, Milagro nos dice una motivación constante, efectivamente. Milagros, hemos visto que la motivación no solamente debe estar al inicio, debe darse el inicio en el desarrollo y en el cierre durante toda la sesión. Gracias, Milagros. Y hemos visto lo importante y lo difícil que es mantener la atención y concentración de los niños. Los niños se distraen muy rápidamente, más los de pequeños, 3, 4, tienen menos atención y concentración que 5. Entonces ahí está el esfuerzo de la maestra de mantener el interés por seguir en esa actividad, ¿no? Muchas estrategias innovadoras donde genere sobre todo movimiento corporal. Efectivamente, Milagros, gracias. Yo debo buscar estrategias innovadoras, ¿no? Qué diferente. A veces nos acostumbramos los docentes a hacer lo mismo, ¿no? Porque nos resulta algo muy bien, yo lo puedo repetir, lo puedo seguir haciendo, pero ¿qué más puedo agregar? ¿Qué diferente puedo hacer a esa sesión, ¿no? Porque hemos visto qué es innovador, algo de repente que nunca se ha hecho. ¿Qué es la creatividad? Hemos visto que la creatividad es maneras diferentes de solucionar algo, maneras diferentes de hacer algo. Entonces estamos invitadas justamente a estrategias diferentes, ¿no? Yo puedo trabajar, les decía, el rasgar, ¿no? Voy a rasgar, pero ¿qué voy a rasgar? Cambio el material. Hoy día rasgar el periódico o jabón, revista, papel seda, papel lustre, papel de Corospoon, papel, ¿no? Diversidad. Entonces, ¿de qué manera diferente yo le muestro algo al niño? Entonces, eso apunta a estrategias innovadoras. Con el tema de la pandemia, por ejemplo, todos aprendimos cosas diferentes e innovadoras, ¿no? Empezamos a usar la ruleta en programas, el Kahoot, programas también divertidos para los niños, ¿no? ¿Se dan cuenta? Esa situación que tuvimos nos generó nuevos aprendizajes y generó que el maestro aprendiera nuevas formas de enseñar. Entonces nosotros, por más que ya tengamos nuestras edades y nuestros años en educación, siempre tenemos que aprender cosas nuevas e innovadoras, ¿no? Por eso yo las felicito a todas las que están siguiendo estos talleres de la Cámara de Comercio y también por actualizarse, ¿no? Por ver cuál es lo nuevo, cuál es lo diferente. De repente ya me lo olvidé, de repente lo vi, ¿no? Cuando estudié y lo estoy dejando de lado. Entonces los cursos de actualización nos ayudan justamente a eso, a refrescar el conocimiento, a poner en práctica lo que aprendemos, ¿no? ¿Qué formación debería tener el docente? Siempre actualizándose, ¿no? Siempre buscando de qué manera yo puedo mejorar mi práctica. Entonces, tenemos aquí justamente el tema de la efectividad, ¿no? El maestro quiere ser efectivo, quiere que sus clases, quiere lograr el aprendizaje de los niños, porque ¿cuál es nuestro gran logro? Que los niños aprendan, ¿no? El aprendizaje. Entonces hay todo un proceso de enseñanza-aprendizaje. Ahí tenemos nosotros que ver. Tiene que ser equitativo, ¿no? Tenemos niños de 20 niños, 25, 30, 25. ¿Cómo hacemos para que nuestras actividades sean equitativas? Incluyan a todos, la inclusión. Se habla ahora ya más de atención a la diversidad, ¿no? Cómo yo acojo a todos mis niños, cómo hago que participen todos, teniendo en cuenta al que es más musical, al que es más más visual, al que de repente tiene alguna condición, al que de repente tiene algunas alertas, ¿no? Entonces miren cómo yo tengo que incluir a todos, tengo que atender a cada niño dentro de su diversidad, pero lograr aprendizaje.
¿no? Entonces ahí es el gran reto del maestro, ¿no? Lograr los aprendizajes. Para eso se generan las comunidades de aprendizaje. También hemos descubierto que el maestro no puede ser solo. El maestro tiene que trabajar de manera colaborativa y de manera colegiada con sus demás colegas, con su coordinadora, con su director, de manera institucional, porque respondemos también al logro de los objetivos del colegio, ¿no? Ya hemos visto que cada colegio tiene su propio proyecto curricular. Aquí apuntan al colegio, ¿no? Entonces, es muy importante tener entonces una práctica educativa innovadora. Ya Milagros nos decía, ¿no? De qué manera innovadora yo puedo hacer mis actividades, de qué manera innovadora puedo yo generar aprendizaje. El monitoreo y la sistematización, eso es muy importante, ¿no? Nosotros tenemos que evaluarlo, eso es muy importante. Ya decíamos en la clase del miércoles, yo diseño mi actividad, yo ejecuto mi actividad y tengo que ver cómo me salió esa actividad, qué fue lo que resultó, qué tengo que mejorar, ¿no es cierto? De repente en el inicio, de repente en el desarrollo, de repente en el cierre. En algún momento de la sesión yo tengo que ir revisando porque eso me ayuda, ¿no? Y las evidencias. Definitivamente ahora que trabajamos por el enfoque de competencia, nos piden mucho las evidencias. ¿Cómo yo evidencio el logro de esa competencia? Igual para el docente. ¿Cómo yo evidencio que soy un buen docente? Ya hemos visto, el docente puede ser un gran docente, tener muchos conocimientos, pero de repente en la práctica no es un buen docente. De repente le falta manejo de grupo, de repente le falta liderazgo, de repente le falta estrategia. ¿Se dan cuenta? Entonces, el docente también es un ser integral. Tengo que estudiar, tengo que prepararme, pero también tengo que hacer la práctica, también tengo que mejorar mi práctica docente y evaluar también cómo evalúo, ¿no? A veces el docente hace actividades y no registra. Entonces, ¿cómo va viendo el logro de los niños? Tenemos 30 niños, tenemos 25 niños, no es fácil registrar. ¿Qué tenemos que hacer? Observar, registrar. Si ustedes se dan cuenta ahora, la evaluación, ¿qué nos pide? Conclusiones descriptivas. Describir cómo aprendió el niño esa competencia, cómo lo ha desarrollado en el bimestre. Entonces tengo que ver todos mis registros de observación, todo lo que apunté de María del Carmen, cómo aprendió María del Carmen, cómo María del Carmen logró o no logró la competencia, por ejemplo, de Se Comunica, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces nos lleva a mejorar nuestra práctica educativa, ¿no? Entonces miren qué importante es justamente las comunidades de aprendizaje que nos ayudan. También tenemos la investigación como un reto, ¿no? De esta época para investigar, para evaluar, ¿no? Yo necesito investigar como docente. ¿Qué necesito? Analizar, indagar, ver modelos pedagógicos ya existentes, ¿no? Que conocer cómo aprenden los niños, qué pedagogías están dando en el nivel inicial para yo poder mejorar mi enseñanza, mi proceso de enseñanza-aprendizaje con mis niños. Ver los avances de neurociencia, ya hemos visto que la neurociencia nos está ayudando a comprender cómo aprenden los niños, cómo enseñamos mejor. Al saber cómo aprenden los niños, obviamente va a mejorar la forma de enseñar. Nuestro pensamiento crítico, qué importante el docente tener, yo les comentaba, evaluar nuestra propia práctica pedagógica, ¿no? Es muy importante revisar nuestras sesiones, también nuestras planificaciones, también nuestro actuar, ¿no? Que va respondiendo a qué? A un modelo de aprendizaje basado en competencias. Ya estamos trabajando este enfoque por competencia junto con la evaluación formativa, ¿sí? Diseñar un sistema de planificación curricular colegiada, ya lo hemos visto el día lunes, porque tengo que tener en cuenta desde el PI de mi institución, desde el proyecto anual, desde el proyecto curricular, desde la propuesta curricular de mi colegio, para poder diseñar mis sesiones a lo largo del año, ¿no? Y también tener una evaluación formativa, considerando para el aprendizaje de y para el aprendizaje. Y estas dos palabritas nos van a ayudar a descubrir de qué estoy hablando cuando es una evaluación formativa, ¿no? Del aprendizaje y para el aprendizaje, lo que vamos a ver a continuación. ¿Cómo evaluaremos los aprendizajes de nuestros niños? ¿Qué dicen ustedes? ¿Cómo los podemos evaluar?
qué me comentan? A ver, escribo, ¿cómo evaluaremos los aprendizajes de nuestros niños? ¿Cómo evalúan ustedes a sus niños? A ver, comenten. ¿Cómo evalúan? Puede escribir en el chat. ¿Cómo evalúan a sus niños? Vamos, acuérdense que el error también es parte del aprendizaje, ¿no? Ya no hay un error. Yo puedo participar sin tener miedo a equivocarme, eso también, ¿no? Entonces, cualquier idea es aceptada, es válida, ¿sí? Entonces, ¿cómo yo evalúo a mis estudiantes? ¿Cómo evalúan ustedes a sus estudiantes? Si es que han tenido oportunidad. ¿Escribieron? A ver. Bueno, entonces vamos a ver cómo se evalúa a los niños, ¿no? ¿Qué es evaluar y se planifica la evaluación? ¿Qué piensan ustedes, no? Eso también es importante, ¿no? Se planifica qué es evaluar. ¿Será un proceso? ¿Será un conjunto de acciones? ¿Qué cosas será evaluar, no? Eso lo vamos a ir descubriendo el día de hoy, esta noche, que es nuestra clase de evaluación formativa. Se planifica la evaluación, qué interesante, ¿no? Yo planifico, efectivamente, cuando yo diseño hago mi planificación, veo qué instrumentos voy a usar, cómo voy a evaluar, ¿no? Y cada sesión tiene que tener su evaluación, ¿no? Tengo que utilizar un instrumento. Los instrumentos van a variar de acuerdo también a la institución. Eso también lo vamos a ver, ¿no? Entonces son preguntas que les ayuda a ustedes a reflexionar qué se evalúa, se planificará la evaluación, ¿no? Entonces, miren, acá hay tres dichos que normalmente se utilizan mucho cuando hablamos de la evaluación, ¿no? Dime cómo evalúas y te diré cómo aprenden tus alumnos. Miren, acá tenemos a Monedeo, nos decía eso, ¿no? Dime cómo tú evalúas y yo te voy a decir cómo aprenden tus alumnos. ¿Por qué? Porque vemos que hay colegios e instituciones que aún están evaluando con exámenes, con prácticas calificadas, con prácticas parciales, luego finales, ¿no? Entonces nos da cuenta, obviamente, el tipo de evaluación que utiliza. Hay otras instituciones que utilizan un, una evaluación más cualitativa, ¿no? O una evaluación donde el chico expone todo también, ¿no? Entonces, qué interesante esa frase, ¿no? Evaluar para transformar también, ¿no? Yo evalúo para transformar. ¿Y qué transformas? Transformas el aprendizaje, transformas el conocimiento, ¿para qué se evalúa, no? Y acompaña al ser y evalúa su hacer. Acompaña al ser, ¿no? Hemos visto que el docente ahora en el siglo XXI tiene el rol de acompañante, tiene el rol de ver guía, de facilitador, ¿no? Entonces va acompañando al niño al logro de sus aprendizajes y evalúa su hacer. Efectivamente, yo les decía, estamos evaluando competencias y las competencias se evalúan con el desempeño. ¿Y qué es el desempeño? Desempeños son acciones, son productos de los niños, ¿no? Entonces se evalúa su hacer, lo que el niño hace. Entonces este es un punto de partida de toda evaluación y aquí vamos a ver justamente qué es la evaluación. La evaluación es un proceso permanente y sistemático, ¿no?
siempre estoy evaluando efectivamente. Yo desde el inicio hago una evaluación diagnóstica para conocer cómo vienen mis niños, para conocer qué es lo que les falta a mis niños, qué es lo que ya lograron, ¿no? Entonces es una evaluación, es un proceso permanente, sistemático, ¿no? A través de que yo recojo, ¿qué recojo? Información y analizo esta información para conocer y valorar, ¿no? Porque la evaluación también es un juicio de valor. El maestro ve si este niño ha logrado esa competencia y va a colocar logrado proceso, ¿no? Los procesos y niveles del avance en el desarrollo de las competencias. Efectivamente, evaluamos y vemos cuál es ese avance de la competencia, ¿no? ¿Para qué? ¿Para qué yo evalúo? Es una de las preguntas que decía. Sobre todo está la base. Se toman decisiones de manera oportuna y pertinente para la mejora continua de los aprendizajes y de la enseñanza, ¿no? Entonces, miren qué importante es saber qué cosa estamos evaluando, ¿no? ¿Para qué? Para actuar de manera oportuna, ¿no? Si al niño le falta algunas competencias o habilidades comunicativas, yo tendré que planificar más actividades que apunten a desarrollar eso, ¿no? De manera oportuna, pertinente, ¿no? Y eso va a ayudarnos a nosotros a mejorar nuestro proceso de aprendizaje y enseñanza. Si yo veo que a mi niño le falta más competencias del área de personal social, yo tendré que planificar en la siguiente unidad o en el siguiente mes más actividades que apunten a desarrollar esa competencia que me salió en proceso o en inicio, ¿sí? Ok, la evaluación del y para el aprendizaje, la transformación de los dos conceptos. Yo le decía, ¿no? De y para el aprendizaje, eso es muy importante. Entonces, tenemos procesos de enseñanza-aprendizaje, sí, el docente planifica, el docente ejecuta, el docente coloca estrategias, recursos para lograr ese aprendizaje y se evalúa el aprendizaje, ¿no? Entonces, eso vamos a ir conociendo hoy día cuando yo hablo del y para el aprendizaje. El taller se llama evaluación formativa, ¿no? Porque ese es el enfoque que el Minedu desde el 2020 está proponiendo trabajar, ¿no? Un enfoque formativo que es un proceso permanente y continuo que el docente hace, donde va a recoger información relevante sobre el desarrollo de las competencias de cada niño. Aquí no se habla de contenidos, sino de competencias, con el fin de mejorar oportunamente su aprendizaje y mejorar su proceso de enseñanza. Ya no se enfatiza si el niño sabe el color rojo, verde, azul. ¿Para qué le sirve eso? Se enfatiza la competencia, ¿no? Que el niño, por ejemplo, dentro de las competencias de comunicación se comunica oralmente. Entonces el niño tiene que comunicarse oralmente, tiene que hablar. Y al hablar, el niño puede hablar de carros, puede hablar de dinosaurios, puede hablar de los colores, el niño puede hablar de cualquier tema, ¿no? ¿Se dan cuenta? Se está enfatizando la competencia y ya no los contenidos, ¿no? Antes hablábamos sobre que nos diga algo, le tomaba una lección, ¿no? Porque estábamos acostumbrados a eso. Ahora es las competencias. Por eso hemos visto que para planificar yo tengo que conocer bien cuál es esa competencia que quiero lograr con los niños. En función a la competencia, yo planifico mi sesión de aprendizaje sin olvidarnos de la competencia, porque hemos visto que una sesión tiene 3 momentos: inicio, desarrollo y cierre, y yo puedo colocar muchas estrategias y recursos apuntando a qué, a la competencia, y la evidencia de mi sesión debe ser la que yo voy a trabajar en esa competencia, ¿ok? De esa manera yo voy a poder registrar si el niño logró o no, ¿ok? Entonces, cuando hablamos de evaluación, hablamos del desarrollo de competencias. Nuestro CENEP está apuntando a las competencias que se tienen que trabajar desde inicial hasta secundaria. Como hay todo un avance, están los estándares, ¿no? Los estándares nos ayudan para ver hasta dónde, qué debe lograr el niño en esta competencia, en el nivel 1, en el nivel 2, ¿no? Entonces, el CENEP nos marca la pauta. ¿Qué tengo que trabajar con 3, con 4, con 5? Desde el enfoque formativo se trabaja la evaluación para el aprendizaje y la evaluación del aprendizaje, ¿no? Que tiene que ver con las experiencias de aprendizaje. Ya hemos visto que se trabaja experiencias de aprendizaje.
Estas experiencias de aprendizaje pueden ser unidades didácticas que, como bien estamos acostumbrados a trabajar, serían las unidades de aprendizaje, serían los proyectos que también está impulsando en Minedu y serían los talleres que se den, ¿no? Eso lo vimos en la sesión del día miércoles, donde estamos, que planificamos, ¿no? ¿Alineadas a qué? Alineadas al propósito del aprendizaje. Eso es muy importante, ¿no? Cada sesión tiene que tener un propósito de aprendizaje. Yo realizo, por ejemplo, nos vamos de paseo, ya, ¿y cuál va a ser el propósito del aprendizaje? Porque en ese paseo el niño puede lograr muchos aprendizajes, pero la docente tiene que ver cuál va a ser el propósito de esa sesión. ¿Qué es la que yo quiero realmente trabajar? Porque el niño puede observar, puede tocar, el niño puede hablar. ¿Cuál va a ser el propósito de esa sesión de paseo, por ejemplo, aparte de la leyenda? ¿Se dan cuenta? Es una actividad que yo puedo trabajar área de matemáticas si quiero que cuente cosas, puedo trabajar comunicación si me cuenta lo que vio, puedo trabajar personal social si sigue reglas y seguimos el recorrido, puedo trabajar, ¿qué otra área? Eh, la parte de ciencia también, ¿no? Pero ese día la maestra planifica la sesión y tiene en cuenta una competencia o dos competencias. Entonces, el propósito de la sesión tiene que estar ligado a la competencia a trabajar y por ende la evaluación. ¿Qué evalúo? El logro de esa competencia ese día, ¿no? Entonces, miren cómo se está integrando esta parte de planificación con la evaluación, porque yo planifico y es eso lo que evalúo. Yo planifico mi actividad pensando en un área, teniendo en cuenta el enfoque, teniendo en cuenta la didáctica de esa área y voy a evaluar justamente la competencia. Eso no me debo olvidar, ¿sí? Y la competencia no va a los contenidos. La competencia no es el que el niño te diga, no sé, pues, cuántos son los medios de transporte. Yo no evalúo el contenido, evalúo la competencia, evalúo que el niño me cuente, que el niño diga. Si es que estoy evaluando la competencia de comunicación, será que el niño se exprese oralmente. ¿Se dan cuenta? No necesariamente que me diga cuántos medios de transporte son. Entonces, las competencias son, toman referente a los estándares de aprendizaje, hemos visto, ¿no? Y describen el desarrollo de la competencia que se define en educación básica, que es al final, ¿no? Pero también sabemos que la competencia, para lograr evaluar las competencias, tenemos que ver mucho los desempeños, que lo vamos a ver más adelante. ¿Para qué se evalúa? Esa era otra pregunta, ¿no? ¿Para qué se evalúa? A nivel de estudiante, ¿no? Para lograr que los niños sean autónomos. Eso es lo que busca mucho la competencia. La competencia es un conjunto de habilidades, un conjunto de destrezas que usa el niño para resolver una situación de la vida cotidiana. Ese es lograr que el niño sea un competente. ¿Y cómo logramos eso? Entonces, con actividades, por eso, que sean reales, con actividades que sean auténticas, que el niño pueda desarrollarse, ¿no? Entonces, eso ayuda a que el niño aumente la confianza de los estudiantes para asumir desafíos. Nosotros hemos visto que dentro de los procesos pedagógicos de las sesiones había justamente los desafíos o los retos, ¿no? Se nos dice, debemos presentar desafíos y retos a los niños para que ellos vean la forma de buscar soluciones para resolver esos retos y desafíos. Cuando el niño logra eso, se siente contento, siente que puede hacer las cosas, siente que lo logra. Entonces estamos trabajando la confianza, ¿no? Entonces miren cómo a nivel del estudiante logramos eso. A nivel de docente, ¿qué logramos? ¿O para qué se evalúa? ¿No? A nivel docente justamente evaluamos para atender la diversidad del aprendizaje de nuestros estudiantes, ¿no? Porque sabemos y hemos visto, y la neurociencia nos dice que no todos los niños aprenden de la misma manera. Hay diferentes formas de aprender. Por lo tanto, el maestro tiene que conocer esta diversidad de sus niños y poder atender, ¿no? Con mejores estrategias, con recursos que los ayuden. Cuando hablamos de la diversidad, estamos hablando de distintas cualidades de nuestros niños, no necesariamente de discapacidad, ¿no es cierto? Entonces ahora es atender a la diversidad. ¿Para qué también evalúo? Para retroalimentar permanentemente a los niños. En el caso de inicial, nosotros retroalimentamos en el momento, ¿no? Yo estoy con el niño y ahí el niño
está conmigo, yo le digo muy bien, dibujaste, excelente, te falta de repente algo acá, lo ayudo, lo retroalimento en el momento, ¿no? Eso es muy importante. ¿Cuándo evalúo? Efectivamente, ¿cuándo evalúo? Nosotros hemos visto que partimos también de una evaluación diagnóstica, ¿no? Cuando nosotros ya tenemos, como ahora que hemos recién empezado, estamos justamente trabajando en una evaluación diagnóstica. Para esto, yo voy a recoger información, porque ya hemos visto que la evaluación es un proceso permanente, que está en todo el proceso de aprendizaje. Entonces yo voy a recabar información de la matrícula, de la entrevista, si he entrevistado a los padres, de las actividades que yo esté planificando en estos primeros meses que apuntan a las competencias y me voy dando cuenta qué le falta a mi niño o qué ya vino lograr, ¿no? También puedo sacar información de los informes del año pasado, eso también lo vimos en la primera clase, pero yo tengo que saber cómo son mis niños, si son de 3, ver los informes, si son de 4 anterior, porque eso me ayuda, ¿no? Entonces la evaluación formativa para el aprendizaje tiene que ver justamente con evidencias y las evidencias que son productos y o actuaciones, ¿no? Por ejemplo, si yo quiero ver que el niño se desplace utilizando todas las partes de su cuerpo, tengo que hacer lo que se desplace. Esa es una acción, ¿no? Yo no necesito más que diseñar una actividad donde le dé la oportunidad al niño a que se desplace gateando, rectando, caminando, saltando. Lo tengo que llevar a esa situación para que el niño lo haga. Esa es una evidencia, ¿no? Un producto. Si yo necesito, por ejemplo, que el niño realice algo, ¿no? Crea proyectos, tendrá que realizar algo, tendrá que hacer algo y ahí está la competencia crea proyectos, porque el mismo niño está creando. Entonces tengo que ver por eso cuál es la competencia a trabajar y cuál sería esa evidencia que me ayuda a ver la competencia, ojo, ¿ok? La competencia, ¿no? Puede ser un producto o puede ser una actuación. Tenemos las competencias, por ejemplo, de personal social, todas las que tienen que ser con higiene, ¿no? El niño demuestra autonomía para realizar acciones. ¿Cuándo lo veo? En la lonchera. ¿Ya? ¿Cómo lo veo? Cuando el niño saca su lonchera, cuando el niño saca su tupper solo, eso ya es una evidencia, es una acción del niño. Yo no necesito planificar eso, porque, o sea, en el momento de la lonchera, yo estaré registrando y veré cómo mi niño hace las cosas autónomas de manera él por sí solo y voy registrando. Entonces yo puedo decir que en esa competencia que apunta a ver la autonomía, que el niño se desenvuelve de manera autónoma en actividades de rutina, yo diré sí, porque María del Carmen va solo al baño, María del Carmen se lava bien las manos, María del Carmen abre los tapes de la lonchera y ahí son acciones que me están diciendo que el niño se desenvuelve de manera autónoma en actividades cotidianas. ¿Se dan cuenta? Entonces, de esta manera, yo puedo ver a través de actuaciones de los niños la competencia. Porque, ¿qué evalúo? La competencia. Yo no evalúo si Mari Carmen me dice si el jabón es útil para qué o por qué es importante lavarme las manos. No, yo no le estoy preguntando, no le estoy tomando la lección. La competencia es clara. La competencia dice que el niño se desenvuelve de manera autónoma en actividades de rutina. Él realiza las cosas de manera autónoma. Y eso es algo que yo tengo que verlo. Pues es una acción. No puede ser un producto. ¿Se dan cuenta? Entonces, cuando yo quiero evaluar, tengo que analizar bien la competencia. ¿Qué me pide la competencia que yo voy a evaluar? Y según esa competencia, yo le hago ver cuál va a ser la evidencia que yo observe en el niño que está cumpliendo esa competencia. Puede ser un producto o puede ser una acción. Y mayormente, si ustedes revisan bien las competencias para el nivel inicial, la mayoría son de actuaciones. La mayoría apunta al hacer. Entonces, ojo eso cuando yo tenga que evaluar, ¿no? Debo revisar siempre la competencia. Muy bien, Sara, estamos justo en la parte de qué se evalúa. Ya hemos visto en el taller que evaluamos competencias. Las competencias apuntan justamente a desempeños, a la acción del niño o a los productos que el niño hace. ¿Cómo evalúo las competencias? A través de los desempeños, a través de las evidencias. Estas evidencias, por eso, pueden ser tangibles, o sea, que yo las toco, ¿no? O intangibles,
que no las puedo tocar, pero las veo, como les he dicho el ejemplo, ¿no? Yo veo que mi niño se pone solo la lonchera, se pone solo la casaca, guarda sus cosas solo, lleva su lonchera solo, su mochila solo, él saca su cartuchera y me está demostrando con acciones que el niño se desenvuelve de manera autónoma en actividades de rutina, porque esa es la competencia. ¿Se dan cuenta? Lo estoy viendo. Entonces, yo tengo que analizar bien cuál es la competencia, evaluar, y así de todas las áreas. ¿Ok? ¿Alguna pregunta, dudas aquí? Milagros, Rosario, Sarita, que recién se están conectando. Cuéntenme, ¿tienen dudas? ¿Tienen preguntas? ¿No? Seguimos entonces avanzando. Todo está claro con respecto a la evaluación. ¿Hay alguna duda? Nada, todo está claro. Muy bien, entonces seguimos avanzando. Entonces, hemos visto que la evaluación formativa, ¿no?, ayuda al estudiante a aprender y al profesor a enseñar. Miren qué bonito, esta parte me gusta porque el niño aprende y el profesor también aprende a enseñar mejor, ¿no? Porque me doy cuenta qué es lo que está faltando al niño, qué es lo que debo hacer para la competencia, porque a veces más me voy al contenido o a la actividad y no a la competencia, ¿no? Entonces hay que ver bien qué es lo que voy a hacer. Entonces, la evaluación para el aprendizaje, el docente, justamente ahí, ¿qué es lo que hace el docente? El docente tiene que retroalimentar al niño, ¿no? Se está haciendo una actividad, si yo quiero que el niño, por ejemplo, depende la competencia que he seleccionado, yo la retroalimento en el momento, ¿no? Teniendo en cuenta justamente qué es lo que yo quiero. Para que él se dé cuenta, para que reconozca sus fortalezas, sus dificultades, sus necesidades. Esto es poco a poco, ¿no? Sobre todo con niños de 3, 4 y 5, ¿no? Teniendo en cuenta qué es lo que yo quiero hacer, ¿no? ¿Qué estoy evaluando? Yo lo de requerimiento en el momento, ¿no? En las profesoras inicial tenemos esa ventaja, ¿no? Que estamos ahí y lo hacemos en el momento. No mandamos tareas, ¿no? Porque a veces el profesor de primaria manda tareas o de secundaria, entonces el niño trae la evidencia y la profesora revisa la evidencia y le va a poner. ¿Se dan cuenta? Eso es diferente de primaria y secundaria. Nosotros no, nosotros lo hacemos en el momento. Cuando vemos al niño, ¿no? Vamos retroalimentando si está bien lo que está haciendo, si entendió lo que se le indicó, ¿no? Y luego la evaluación del aprendizaje, ¿no? Yo ahí voy evaluando justamente el nivel de logro que ha alcanzado el niño en las competencias. Según la competencia yo veo si mi niño está en inicio, si mi niño está en proceso, si mi niño ya lo logró, ¿no? Mayormente ya a mediados del año yo ya puedo darme cuenta qué competencia mi niño ya logró y esa competencia ya no la planifico. O la planifico pero no la evalúo porque necesito apuntalar las competencias que están todavía en proceso, ¿no? Y esta evaluación por competencias tiene que ser formativa, ¿no? Por ejemplo, los bimestres, ¿no? Eso me pasa mucho cuando dice, sacó en el bimestre B, sacó en el segundo bimestre B, en el tercer bimestre B, qué notas sacará al final, ¿no? En el cuarto bimestre A, ya, ¿cuál es la nota al final del año? No se trata de ver si es B, B, A, no. El niño, se trata que la maestra vea cuál es ese proceso que el niño ha hecho para poder lograr esa competencia y al final tiene el nivel de logro, ¿no? Entonces, aquí no es que promediamos, ¿no? Aquí es justamente ver todo ese proceso que el niño ha hecho para poder decir si logró o no logró, ¿no? Entonces, se da esto teniendo en cuenta las competencias, eso es lo que algunos colegios todavía no evalúan. Ellos todavía, algunos sí evalúan competencias, otros que hacen pues criterios de desempeño, porque también sabemos que la competencia es muy grande, eso también es cierto, entonces yo necesito ir evaluando cada sesión de repente ciertos criterios, eso también lo vamos a ver, pero al final de eso, si yo logro todos los desempeños, puedo decir que se logró la competencia. Y también el modelo de informe puede variar, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos un modelo donde el niño se pone si está inicio logrado y aquí lo que les digo, la conclusión descriptiva. Ahí
yo como acompaño al niño, yo tengo que colocar lo que he visto del niño. ¿Qué es lo que hizo el niño o qué es lo que hace el niño para decir que ha logrado esa competencia? Y si saca un B, ¿qué es lo que le falta al niño para lograr la competencia? Igual, si es C, ¿por qué el niño tiene C? ¿Qué cosas le estaría faltando? ¿No? Entonces, en la conclusión descriptiva, yo digo y describo cómo el niño ha logrado y si le falta, qué le falta y puedo sugerir también a los padres de familia qué hacer para lograr esa competencia, ¿no? Y esto se entrega pues mayormente al bimestre o al trimestre, ¿sí? El informe del progreso de aprendizaje del estudiante. Miren, también ha cambiado el nombre, ¿no? Antes decíamos libretas, ahora ya no, ahora es un informe sobre el progreso de aprendizaje, progreso del aprendizaje del niño, porque el niño está logrando aprendizaje y está en proceso, definitivamente, ¿no? El primer nivel acaba en 5 años. Entonces, tenemos que todos apuntar a lograr que el niño pase del nivel a primer grado, logrando esa competencia. ¿Se dan cuenta? Entonces, la evaluación siempre va a ser formativa, ¿no? Desde un inicio se ve el avance del niño, el logro, el proceso, ¿no? De esa competencia. Entonces, la evaluación, ¿no? Se produce durante todo el proceso. Hemos visto una evaluación diagnóstica, una evaluación de proceso, una evaluación final, sí, porque la profesora va a dar al final si logró o no logró esa competencia, ¿no? Se, se debe dar mediante devoluciones permanentes y adecuadas. Por eso que mayormente los colegios hacen bimestres o trimestres y mayormente hacen iniciar una entrevista con los padres, ¿no? O para conversar, para explicarles, para decirles cómo está el niño, ¿no? Porque el papá lo que quiere saber es qué le falta a mi hijo, ¿no? Y también hay papás que todavía quieren saber, profesora, mi hijito tiene B, ¿eso qué significa, no? ¿Cuánto equivale a eso? Porque ya sabemos que la evaluación también ha cambiado a lo largo de la historia del Perú. Antes era cuantitativa, números, y ahora es cualitativa. Entonces todavía es un proceso, ¿no? La evaluación del aprendizaje, ¿no? Se da al final justamente de este proceso que nosotros decimos si ha logrado o no la competencia en los niveles que propone el DCB, ¿no? Se realiza mediante calificaciones y reportes. En este caso, las calificaciones responden a los niveles que están, ¿no? A, B, C, A, D, ¿no? Bien, entonces, creo y espero que les quede claro en qué consiste esta evaluación formativa, ¿no? Yo para poder evaluar de manera formativa debo comprender, por eso, la competencia que voy a evaluar. La competencia es muy amplia, es cierto, pero tengo que analizar, porque a veces evaluamos pequeñas actividades de la sesión que me ayudan a lograr la competencia, pero no es la competencia. Yo debo evaluar la competencia de esa sesión, de esa área que he seleccionado, ¿no? Debo analizar el estándar del aprendizaje también, qué es lo que se espera, y en el estándar ustedes van a encontrar que el estándar engloba justamente las competencias de esa área, ¿no? Debo seleccionar y diseñar situaciones significativas, ¿no? Yo les decía, si yo voy a evaluar, por ejemplo, que el niño, el conteo, ¿no? Entonces tengo que ver de qué manera el niño va a contar objetos, ¿no? Porque ahí en el DCBN nos habla de objetos, nos habla con su cuerpo, no nos habla de hojas de aplicaciones, no nos habla de fichas, ¿no? Nos habla objetos, personas, cuerpo. Entonces yo debo por eso comprender bien qué es lo que se me está pidiendo y diseñar situaciones significativas. Ya lo hemos visto en el taller lunes y miércoles, cómo diseñar mis situaciones significativas. Que tengan que tener juego, que tienen que tener movimiento, que tienen que tener música, que tienen que integrar áreas, que tienen que integrar otros lenguajes. Todo eso entra acá. ¿Se dan cuenta? Debo también utilizar criterios de evaluación para construir instrumentos, efectivamente, ¿no? Cómo yo este, voy a construir estos criterios de evaluación, ¿no? Porque hemos visto que la competencia es muy amplia, entonces yo voy a seleccionar algunos criterios de evaluación. Eso lo vamos a ver más adelante.
Debo comunicar a los estudiantes que van a ser evaluados y qué criterios usar. Eso, por ejemplo, lo vemos en el propósito de la sesión. Nosotros hemos visto el propósito de la sesión, ¿cierto? Que, que hemos visto ahí, que al niño se le dice cuál es el propósito de la sesión, ¿no? Hoy día vamos a contar tales cosas. Hoy día vamos a aprender a hacer, a seguir una receta. No sé, se le tiene que decir qué es lo que ellos van a aprender y cómo van a ser evaluados, ¿no? En este caso registramos. La maestra de educación inicial, la técnica para evaluar es la observación. Y el instrumento puede ser la guía de observación, pues una lista de cotejo, pues una rúbrica, etcétera, ¿no? Entonces, yo tengo que valorar el desempeño actual de cada estudiante a partir del análisis de evidencia. Cuando estábamos en la pandemia, ¿se acuerdan? Y trabajábamos mucho lo que es aprendo en casa. ¿Qué le pedíamos a papá? La evidencia, ¿no? Deme la evidencia, decíamos. El papá mandaba la foto, la evidencia, el papá mandaba el video, la evidencia, y analizar esa evidencia, ¿no? Ver si el video estaba el niño haciendo lo que la maestra había sugerido, si en la foto el niño había logrado lo que se había pedido, ¿no? Entonces, las evidencias me van a ayudar justamente a ver si va a lograr. Ahora, esa evidencia ya la hemos visto. Puede ser de producto o puede ser de actuación, de acción del niño, ¿no? Y le voy a ayudar a retroalimentar eso, ¿no? El tema, por ejemplo, de matemática, cuando el niño está agrupando, yo me acerco a cada mesa, me acerco a cada niño y veo si el niño está agrupando y le pregunto, ¿no? ¿Cómo los ha agrupado? ¿Qué criterio usar? El niño te va a decir, yo he agrupado aquí a los más pequeños, yo he agrupado aquí a los más grandes. Otro te dirá, yo he colocado aquí todos los rojos iguales. Es su forma, ¿no? Y ahí está la maestra retroalimentando en el momento. Por eso es importante que en la sesión, en el desarrollo, la maestra trate de estar con todos los niños, ¿no? Si hay 3 adultos, va a ser más fácil, porque en el aula cada adulto puede asumir un grupo. Si hay 2, nos dividiremos y veremos. Si hay uno, igual, ¿no? Entonces yo tengo que mirar si el niño lo está logrando, si el niño está, si mi competencia es que el niño agrupe o compare objetos, tengo que ver que el niño agrupe, tengo que ver que el niño compare. Para ver que el niño compare, tengo que preguntar, ¿no? ¿Cómo es este carro? ¿Cómo es la pelota? Lo que le da, el niño me va a decir, esta pelota es grande, esta pelota es pequeña, ¿cuál es más grande? El niño me dirá, ¿se dan cuenta? Yo tengo que acercarme a preguntar. Entonces, en inicial, por eso que el aprendizaje es casi personalizado. Tengo que estar con los niños, tengo que verificar que logren la competencia y tengo que anotar, registrar o tomar fotos, ¿no? Porque no me voy a acordar de repente de todos los niños si no lo registro, ¿no? Entonces, eso es muy importante. ¿Cuál es el punto de partida para la evaluación? Ya hemos visto, yo les decía, tenemos nuestro currículo, ¿no? Nuestro programa curricular, ahí tenemos los estándares, tenemos aquí justamente las áreas, tenemos las competencias por edades, ¿no? Entonces yo tengo que conocer primero qué es lo que quiero, por ejemplo aquí, ¿no? Resuelve problemas de forma, movimiento, localización. ¿Qué significa esta competencia, ¿no? Y acá mire, resuelve problemas al relacionar los objetos del entorno con formas, objetos. Por eso yo les digo, nos pide objetos, porque el niño hemos visto que tiene que ser con material concreto. Puede ser juguetes, puede ser pelotas, puede ser bloques, pero tienen que ser objetos, ¿no? Con diferentes formas, bidimensionales y tridimensionales. Expresa la ubicación de personas en relación al objeto en el espacio, cerca, lejos. Expresa, o sea, que dice la ubicación de personas, o sea, de él o de sus compañeros, ¿no? De personas, cerca, lejos. Así también expresa la comparación de la longitud de los objetos. Él compara objetos. Si es más largo, más corto, ¿no es cierto? Emplea estrategia para resolver problemas, a construir objetos con material concreto, a realizar desplazamientos en el espacio. Material concreto. Objetos es material concreto. Desplazamientos, él tiene que desplazar. Entonces, miren, ahí la competencia está bien clara. Efectivamente, es la descripción del estándar.
Eso es lo que queremos con esta competencia de resolver problemas de buen movimiento, el estándar, ¿no? Lo que se quiere lograr. Y las van a apuntar al estándar. Si ustedes analizan las competencias que tiene este estándar de resuelve cuenta de que también apunta a actuación, acción de los niños, ¿sí? Tenemos entonces acá, selección y diseño de una situación significativa. Hemos visto entonces que si yo conozco la competencia, voy a poder diseñar una actividad que sea significativa, ¿no es cierto? Eso es muy importante. Y acá hay un ejemplo, miren, por ejemplo, ¿no? Dice, hemos realizado una serie de actividades conmemorando el bicentenario. ¿Será que estamos en el bicentenario? Estas actividades nos han permitido expresar nuestra cultura y fortalecer nuestra identidad. En esta experiencia del aprendizaje junto a la familia, crearás una coreografía con música y danzas del país que se integra en movimientos y secuencias sencillas que permiten expresar corporalmente e interactuar con personas y al mismo tiempo continuar celebrando el bicentenario. El propósito de esta experiencia es que mediante la creación y ejecución de una coreografía se experimenten nuevas posibilidades expresivas de tu cuerpo y explores la alternancia de tus lados corporales, adecuando tu posición al espacio y el tiempo. Claro, porque en una coreografía el niño se tiene que ubicar, ¿no? Dar una ronda, moverse a la derecha, a la izquierda, y es un poquito más complicado. Las coreografías no son iguales para 3, 4 y 5, definitivamente, porque vamos exigiendo al niño de acuerdo a la edad, ¿no? Te proponemos como reto, interesante, responder a esta pregunta. ¿A través de qué movimientos sencillos y qué música de nuestra cultura peruana podemos crear una coreografía en familia? Ese sería el reto, ¿no? En familia deben crear una coreografía pequeña, sencilla, donde se vea pues diversos movimientos, ¿no? Entonces aquí el producto, ¿cuál va a ser? La coreografía en familia, ¿no? A ritmo de una danza o un baile que la familia seleccione y la compartirás con tus compañeros. Entonces aquí va a mandar el papá que el video. ¿Cuál va a ser la evidencia? El video. ¿Cuál va a ser el producto? La coreografía. La maestra le está diciendo, van a hacer una coreografía en familia. Ese es el producto. Pero ¿cuál va a ser la evidencia? La evidencia puede ser una actuación, hemos dicho, o un producto. En este caso, si la familia viene y baila con el niño, yo lo estoy viendo. Pero si va a mandar la coreografía, ¿qué sería? La evidencia, el video de la coreografía. ¿Se dan cuenta? Y yo ahí podré ver si los niños están participando en este baile y están moviendo su cuerpo y están desplazándose, ¿no? Porque una coreografía tiene toda una secuencia de pasos, ¿no? Que el niño hace con la familia, ¿sí? Entonces, miren, este ejemplo les puede ayudar a ustedes un poquito también a ver cuál es la actividad que se quiere lograr, cuál es la evidencia o el producto, ¿sí? Criterios de evaluación. Decíamos, yo tengo que seleccionar mis criterios de evaluación. Tengo que conocer el estándar, sí. Tengo que conocer la competencia también, ¿no? Entonces, yo defino estos criterios de evaluación como descripciones de niveles de logro, ¿no? ¿Qué es lo que yo espero que los niños alcancen, ¿no? Entonces, yo hago mis criterios de evaluación y cuando realicen mi actividad, yo voy apuntando eso. ¿Qué es lo que el niño va a lograr? Eso es lo que voy a evaluar, ¿no? Para formular los criterios de evaluación se utilizan como referentes los estándares y los desempeños, los cuales se vinculan a las capacidades. Efectivamente, ¿no? Los eh, desempeños se vinculan a las capacidades y competencias que el niño debe lograr, ¿no? Y yo voy a formular, teniendo en cuenta esto, los desempeños, efectivamente, porque los desempeños me van a llevar a la competencia. Yo no puedo evaluar, hacer un criterio de evaluación que esté alejado del desempeño de la competencia, ¿no? Tiene que tener relación. Y la evidencia tiene que tener relación a ese desempeño también que yo, a ese criterio de evaluación que yo he formulado, ¿sí? ¿Cómo se formulan los criterios de evaluación? Y aquí nos va a ayudar de repente, ¿no? Ustedes ya de repente lo manejan, lo conocen, pero siempre es bueno recordar
cómo yo voy a evaluar cuál es la estructura que tiene un criterio, ¿sí? Si tienen alguna duda, ya saben, por el chat estoy atenta o levantan la mano o prenden su audio. Entonces tenemos aquí un criterio de evaluación que parte del desempeño tiene que tener un verbo, ¿no? En este verbo mayormente indica la actividad o la acción que el niño va a hacer, que se espera que el niño logre, ¿no? Que el niño realice al ejecutar una actividad. ¿Cuál es esa acción? ¿Cuál es esa habilidad? El contenido se refiere a las palabras que indican sobre con qué o cómo el estudiante se va a desempeñar. ¿Con qué o cómo? Y el contexto es la expresión que nos indica, ¿no?, cómo se va a desarrollar este aprendizaje. Entonces tenemos ahí verbo, contenido y contexto. No se olviden, eso es lo que debe tener un criterio. Aquí hay algunos ejemplos que nos van a ayudar. No sé si ustedes los ven, los logran ver, ¿sí? Tenemos el verbo, ¿no? Reconoce la importancia, ¿no?, de consumir alimentos ricos en hierro, y el contenido, de incluir hábitos de higiene y de practicar actividad física regularmente. ¿Para qué? Para cuidar su salud. Por ejemplo, este es un criterio de desempeño que podemos evidenciar donde están los tres, la estructura, ¿no? Identifica los beneficios que tienen los ejercicios de desplazamiento libre en la salud física, ¿no? El verbo promueve, ¿no?, la inclusión de diversas recetas nutritivas ricas en hierro en la dieta familiar. Crea y aplica estrategias y tácticas de juego en actividades recreativas en familia. Entonces, estos ejemplos les van a ayudar a ustedes a ver cómo está el verbo, cómo es el contenido y el contexto. Claro que se puede adecuar a la edad, por supuesto, ¿no? No va a ser igual para niños de 3, para niños de 4, para niños de 5. Yo tengo que adecuar a su edad, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, cuando yo ya tengo definido mis criterios de evaluación que tienen relación al desempeño o a la competencia, me toca ver los instrumentos, ¿no? ¿Qué instrumentos yo voy a usar para evaluar? ¿Y qué vienen a ser los instrumentos? Vienen a ser herramientas que nos permiten determinar el nivel de logro de los estudiantes, ¿no? ¿Cómo voy a yo recoger esta evaluación? ¿Qué tengo que tener en cuenta? El propósito previamente establecido. ¿Cuál es el propósito de la sesión? ¿Cuál es la competencia que va a trabajar? ¿Cuál es el criterio de evaluación que he seleccionado, que he creado, que he sacado para evaluar ese desempeño? Si es muy amplia la competencia, y ahí utilizo un instrumento, ¿no? Los instrumentos van a recoger información respecto al desempeño, ¿no? Si yo quiero que el niño, por ejemplo, no sé, eh, agrupe según su criterio, ¿no? Puede usar una lista de cotejo, puede usar una guía de observación, puede usar una rúbrica. El instrumento va a depender mucho del maestro, del docente y de la institución, ¿no? Y yo recojo esas evidencias, ¿no? A partir de las evidencias se toman decisiones. Retroalimentar, hacer ajustes en las estrategias, recursos, materiales. Yo he visto maestras, por ejemplo, que van con, están los niños agrupando o están los niños clasificando y la maestra pasa de mesa en mesa o le toma la foto, ¿no? Porque el niño ya agrupó ahí en su mesa, entonces le toma la foto para acordarse y después ver si lo logró o no. O puede también registrar en el momento, ¿no? Entonces, la forma como recojo las evidencias también va a cambiar, ¿no? Pero ¿cuál es la evidencia en sí? Tengo que leer bien esta competencia. Y ahí la competencia me va a decir, ¿no? El niño agrupa objetos siguiendo uno o dos criterios, siguiendo su criterio propio, ¿no? Entonces el niño va y el niño te dice cuál es ese criterio. Tú le preguntas y él te dice, yo he agrupado acá todos los que tienen plita. Yo he agrupado acá todos los que se parecen o tienen esto. Entonces, ese es su criterio. Y eso es lo que hace diferente, ¿no? Porque cada niño te va a decir por qué él lo agrupó así, qué consideró, ¿no? Entonces, eh, vuelvo a repetir, los instrumentos van a depender del docente, ¿no? No acá puedo usar el cotejo, un instrumento de seguimiento, una guía de observación también, o las rúbricas.
también, ¿no? Entonces todos son válidos. ¿Por qué? Porque en algunos momentos es más fácil usar ese cotejo así, no, no lo hizo, no lo hizo. En otros, si yo, dependiendo de la actividad también, y dependiendo del número de niños también, y dependiendo cómo se ha planificado esa actividad, me va a ser más fácil de repente una lista de cotejo, o me va a ser más fácil hacer una guía de observación. Por ejemplo, si están en el juego libre, ¿yo qué hago ahí? Yo registro, ¿no? ¿A qué juega cada niño ese día? ¿No? Es más pertinente una guía de observación que una lista de cotejo, porque yo no sé si el niño va a jugar o no. En el juego libre, cada niño escoge su sector, cada niño se va a jugar, entonces ahí sí me conviene un registro de observación, porque yo me acercaré al sector de la casita y veré cómo está jugando cada niño, y eso lo registraré. Me acercaré al sector de ciencia y veré quiénes están jugando ahí, y registraré cómo lo están haciendo. ¿Se dan cuenta? Entonces, el instrumento también va acorde a la actividad que yo he planificado, a si voy a tener ese tiempo, si yo, cuál va a ser el mejor instrumento para esa actividad, también lo puedo diseñar así, ¿no? Y la rúbrica, ¿no? Si yo, por ejemplo, voy a hacer, no sé, pues crear un proyecto, quiero calificar, puedo hacer una rúbrica en función a su creación, ¿no? Le pongo ciertos criterios y yo digo, sí, veo el producto y hago, ¿no? También, entonces se puede hacer. Estas rúbricas hay que hacerlas, igual que la guía de observación, igual que dice el colegio. ¿Qué tengo que tener en cuenta? La competencia. No me debo olvidar de eso, ¿no? Los criterios de aquí, de las rúbricas, tienen que ser los desempeños de esa competencia. Entonces, técnicas de evaluación, ¿cuáles son? Conjunto de procedimientos que usa el docente para recoger la información, ¿no? ¿Cuál es la técnica? ¿Cuál es el medio? En nuestro caso, la observación. La técnica que utiliza mayormente el docente es la observación, porque está observando a los niños, ¿no? ¿Cuál es el instrumento? El instrumento de evaluación es el material físico con el cual yo recojo la información de los aprendizajes logrados. Por eso que ahí como instrumento entra el cotejo, la guía de observación, las rúbricas. Dime, Sara, te escucho. Sara, te... Ahí, Sarita. Bien, Sarita quiere de repente que le repita los criterios de evaluación, ¿no? Que son descripciones del nivel de logro de la competencia. Por eso que cuando yo formulo un criterio de evaluación, tengo que conocer bien la competencia y voy a eh, describir ese criterio de evaluación o formular ese criterio de evaluación, ¿no? Que son para mí referentes sobre la competencia, ¿no? Entonces, ¿qué tengo que tener en cuenta para formular criterios? Los estándares y los desempeños de cada competencia, porque los desempeños van a vincular lo que son capacidades y habilidades en los niños, ¿no? Y lo que no debe faltar en la estructura de un criterio es estos tres, esta estructura, ¿no? Un verbo, porque acá indica acción, ¿no? O la habilidad, ¿no? El niño agrupa, el niño cuenta. ¿Cuál es la acción? Se desplaza, se comunica, ¿no? Dice, ¿cuál es la acción que yo quiero evaluar? ¿No? En función a la competencia, en función al estándar. Un contenido, ¿de qué? ¿No? ¿Con qué o cómo lo voy a evaluar? ¿No? El niño se expresa de manera oral, de manera escrita, ¿no? ¿Cómo lo voy a hacer o con qué? El contenido, ¿no? Y el contexto, que viene a ser, pues, cómo lo va a hacer, ¿no? Puede ser el niño se expresa de manera oral, ¿no?
cuando participa en diálogos. Ese puede ser un criterio de evaluación teniendo en cuenta la competencia, ¿no? Para eso yo tengo que revisar la competencia de 3, de 4, de 5 y adecuar a la edad, ¿no? O el niño dibuja, ¿no? O el niño escribe, ¿no? Escribe de manera mm, libre, ¿no? Una carta a su mamá, ¿no? O el niño intenta, o sea, pero el niño escribe, o sea, ¿qué es lo que quiere? El verbo te va a indicar eso, la acción del niño, en función a la competencia, ¿no? Entonces, hay que ver bien cuál es la competencia, hay que ver bien los desempeños, y a veces el desempeño, si te das cuenta en el es bien amplio, ¿no? Hay un montón, pero ¿qué vas a evaluar tú ese día? ¿Vas a evaluar todo ese desempeño? Si tú no vas a evaluar todo ese desempeño, haces tu criterio de evaluación que sale del mismo desempeño, ¿no? Especificando exactamente qué es lo que tú quieres evaluar ese día. ¿Sí? No sé si quedó más claro ahí, Sara. Escríbeme por el chat, que creo que no podías el audio. El verbo de criterio así. Por ejemplo, el criterio reconoce. Ah, excelente. Justo yo decía, este ejemplo hay que adecuarlo a la edad del niño. Muy bien. Sara, ¿cómo reconoce un niño? Un niño reconoce cuando señala, cuando menciona, cuando dice, cuando explica, ¿no? Muy bien. Yo tengo que aterrizarlo por eso a la edad del niño. Si ustedes se dan cuenta, este criterio está muy amplio para nuestros niños, ¿no? Dependiendo la edad, el niño reconoce. ¿Cómo reconoce? Es la pregunta de Sara. Y yo te digo, señala, dice, menciona, ¿no? De esa manera el niño reconoce. Exactamente, ya te estoy leyendo, Sarita. Indica, menciona, dice. Ajá, efectivamente. Ajá, sí, muy bien. Por eso justo yo les había comentado este criterio, por ejemplo, ¿no? No es más para niños mayores, ¿no? Inclusive el niño de 5 años, ¿cómo reconoce, no? Igual, ¿cómo identifica, no? Que bien lo dice Sara, ¿no? El niño, ¿cómo promuevo, participo, ¿no? Entonces, el verbo tiene que ser acorde a la edad de mis niños. Y si estamos hablando de observar, que sean observables, el criterio de evaluación tiene que ser observable, ¿no? Ok, muy bien, gracias Sarita por hacernos referencia, ¿no? Efectivamente, justo lo mencioné, ya tú lo estás aclarando, hay que aterrizar este criterio de desempeño a la edad de nuestros niños. En el nivel inicial, por ejemplo, es de acción, y él tiene que ser observable y evaluable, ¿sí? Muy bien, Sara. Entonces estamos viendo cómo yo voy a ir registrando, ¿no? Yo les decía las técnicas de evaluación, ¿no? Que es todo aquel procedimiento que yo utilizo para recoger información, ¿no? ¿Cómo voy a utilizar la información? Mayormente la observación como técnica, ¿no? Y los instrumentos. Entonces aquí tenemos algunos instrumentos que también va a variar, ¿no? Esto es ya de manera muy general, ya ustedes lo tienen que aterrizar de acuerdo a la institución, de acuerdo a lo que ustedes pueden realizar. Yo puedo usar una lista de cotejo de repente al inicio, puedo utilizar mi registro anecdótico todos los días o en ciertos momentos, puedo utilizar mis guías de observación, va a depender de ustedes, ¿no? A lo largo del año puedo utilizar varios instrumentos, va a depender del momento, yo les decía, para qué actividad, para qué competencias también, ¿no? Entonces, va a depender mucho por eso de qué me sirve a mí, cuál es el instrumento más útil, más pertinente, acorde a mis niños, ¿no? Entonces, tenemos acá las técnicas, la observación sistemática, ¿no? Que es a través de la observación. ¿Y qué instrumentos tengo? Lista y cotejo, registro anecdótico, registros de rasgos y habilidades sociales, registros de observación, que le llamamos nosotros, donde vamos registrando los avances y describimos la acción de los niños. Tengo también técnicas de evaluación escritas, ¿no? Hay muchos colegios, sobre todo los particulares, que a veces hacen esas técnicas escritas, ¿no? Entonces,
El portafolio, por ejemplo, que sí se utiliza mucho, ¿no? Porque ahí yo voy anexando todo el trabajo, todas las producciones de los niños, ¿no? Y ahí se ve un avance, ¿no? Hay algunas producciones que sí me van a ver el avance del niño, ¿no? Por ejemplo, todo lo que es trazos, ¿no? Entonces el papá puede ver cómo el niño hacía algunos trazos, cómo el niño escribía y va a ver el avance que el niño tiene, por ejemplo, en esto de realizar trazos, ¿no? Es tangible, lo podemos ver, ¿no? Entonces un niño al inicio casi a veces no escribe o sí, y al final ya, si la maestra motiva, si la maestra genera actividades que el niño pueda realizar, la escritura por iniciativa propia va a lograrlo, ¿no? Y teniendo también en cuenta el proceso de la escritura en el niño, se puede ver. Y así puedo yo ver más productos que pueden colocarlo en el portafolio, ¿sí? Fichas de registro de ejercicios. Yo les decía, hay colegios que utilizan registros de fichas, ¿no? Ejercicios pequeños, inclusive a veces las pruebas, ¿no? Y también he visto, ¿no? No sé qué tal les irá, ¿no? Porque ustedes saben que evaluamos competencias y están más apuntadas a la acción o a los productos, ¿no? Entonces, habría que ver qué se evalúa en esas fichas, en esos ejercicios prácticos, ¿no? Escalas de valoración, sí, también se usan mucho, por ejemplo, a veces, siempre, son escalas de valoración, ¿no? Siempre, a veces, nunca, ¿no? Eh, Da una valoración en algunas acciones de los niños, ¿no? Entonces vamos a tener que ver qué competencias yo quiero evaluar, según eso, cuál sería el instrumento más adecuado, ¿no? Por ejemplo, todas las competencias de psicomotricidad, yo tengo que ver esa acción, ¿no? Entonces, ¿cuál es el instrumento que me ayuda más a recoger esta acción de los niños en toda la parte psicomotriz? ¿Cuál sería? Entonces selecciono ese instrumento para evaluar cuando yo haga mis clases de psicomotricidad, mis sesiones de psicomotricidad, ¿no? ¿Se dan cuenta? Si yo voy a trabajar ciertas competencias donde tengo que ver, dar una valoración, ¿no? A veces, quizás, siempre, también puedo hacer. Va a depender por eso de qué competencias yo quiero evaluar y cómo lo voy a evaluar, ¿no? La entrevista también es algo, es una técnica que se utiliza mucho, ¿no? Yo puedo entrevistar al niño, puedo hacerle preguntas, claro, ¿no? Por ejemplo, las competencias de personal social que tienen que ver con la familia, que tienen que ver que el niño te cuente sobre tradiciones, y puedo conversar con el niño y estoy entrevistando, ¿no? Puedo hacer un pequeño cuestionario de 3 preguntas, 4 preguntas específicas de algo de esa competencia y el niño me va a hacer, es un diálogo, a través de un cuestionario, ¿no? También me sirve. Entonces, ¿por qué se les da esta variedad de instrumentos? Porque el maestro tiene que ver, ¿no? En qué medida aplica estos instrumentos, ¿no? La guía o ficha de registro, ya hemos visto, ¿no? Que se utiliza mucho en inicial la guía de registro, ¿no? El maestro está atento a la actuación de los niños, a la acción de los niños y va registrando lo que va observando, ¿no? Es justamente, eh, digamos, lo que más se utiliza, yo he visto, ¿no? Las guías de observación que el maestro escribe, ¿no? Y ahí va diciendo y va anotando lo que los niños, por ejemplo, en cuna, funcionan mucho los guías de registro de observación, porque ahí el maestro prepara la actividad, prepara el espacio, los materiales, y es el mismo niño que juega, ¿no? Hace su plan de acción, su juego autónomo. Entonces tú no puedes hacer ahí una lista de cotejo porque no sabes qué va a hacer el niño. ¿Cuál es lo más pertinente para cuna? Una guía de observación, porque el docente va a describir cómo está jugando cada niño con ese material. Y hemos visto que en cuna cada niño puede coger un material y jugar de distinta manera, ¿no? Entonces ahí surgen otras habilidades o capacidades emergentes, ¿no? La maestra no lo pensó, pero lo está viendo, entonces lo registra, ¿no? Entonces también ayuda mucho. Tenemos los diálogos que sí se hacen con niños, tenemos los debates,
Bueno, con los maestros, si hay una institución que trabaja mucho esto, con niños de 5 años, 6 años, si lo he visto, ¿no? Sobre un tema, porque el niño averigua, conoce. Se podría dar siempre y cuando el niño que esté acostumbrado a ese tipo, ¿no? Las conferencias, videos, todos los focus groups se pueden trabajar en exposiciones, ¿no? Los niños exponen, por ejemplo, sobre un tema. El niño le gusta algo, le interesa y puede explicar lo que investigó, lo que pegó, lo que hizo, hasta su propia rutina, ¿no? ¿Qué haces después de levantarte? Y el niño te explica y está haciendo pequeñas exposiciones que van a eso, ¿no? Entonces, estos son los instrumentos que mayormente se utilizan y que la maestra tiene que ver de qué manera los puede aterrizar a nivel inicial, ¿no? Nosotros también tenemos que ver cuáles son los más pertinentes para nosotros, cuáles sí pueden ser lo que se puede aplicar en el nivel inicial, ¿ok? ¿Qué me dará las evidencias, no? Hemos visto que la maestra evalúa a través de las experiencias, es cierto, ¿no? Y estas evidencias, hemos repetido el día de hoy, son actuaciones de los niños o son producciones de los niños. Entonces, yo tengo que ver qué hace el niño, ¿no? Y esas son las evidencias intangibles, ¿no? Que no las puedo tocar, pero sí las puedo ver. Acuérdense que en el criterio de desempeño, justo que Sarita nos decía, tiene que ser observable y tiene que ser viable. O sea, yo hago un criterio de desempeño para el nivel inicial, sobre todo, tiene que ser observable, tiene que ser viable. Entonces, esa es una actuación, algo que no lo puedo tocar, pero sí lo veo y sí lo evalúo, ¿no? Y tangible, justamente el nombre tangible, que lo puedo ver, lo puedo tocar, no está ahí, es una producción, no es algo concreto, ¿no? Entonces ahí que el niño escribe una carta, que el niño haga un dibujo, esa es una producción, ¿no? El niño dibuja, el niño amasa, el niño modela, esa es una producción, pero dependiendo qué cosa quiero, según la actividad, según el propósito de aprendizaje, según la competencia, ¿sí? Entonces las evidencias en nuestros niños son actuaciones y producciones, no se olviden, y eso a veces nos olvidamos de eso, ¿no? Y terminamos y yo he visto colegios de inicial todavía que toman pruebas a los niños, ¿no? ¿Y dónde está, yo digo, la actuación aquí en la prueba? ¿Y dónde está la producción, no? Porque, ¿qué utilizo cuando es una prueba? La memoria. ¿Qué utilizo? ¿Qué marca, no? Porque a veces las preguntas son, y a veces es curioso porque he visto, por ejemplo, que evalúan según ellos, matemática, pero no están evaluando matemática, están evaluando comunicación, ¿no? Si comprende y marca algo. Entonces, no lo sé, ¿no? Ahí habría que cuestionarnos qué exactamente estoy utilizando como instrumento, ¿no? Una prueba. ¿Qué tan viable, qué tan coherente es y significativa es esa prueba, ¿no? Para evaluar, por ejemplo, matemáticas. Cuando la competencia de matemática tiene que ver con cuerpo, con objetos, ¿no? Con acciones, ¿no? Entonces yo debo leer, por eso bien, y conocer la competencia, que me ayude, sí, y que yo pueda de repente trabajar con el cuerpo, que se agrupen, luego con el material concreto, que agrupen, luego termino con el material gráfico también, pero en una sesión le estoy dando 3 oportunidades al niño para evaluar agrupación con el cuerpo, con el material concreto y con la hoja de aplicación, la ficha. ¿Se dan cuenta? Pero no me quedo solo con uno. Tengo que agotar las 3 actividades y después cuando llego la transferencia, le tengo que dar otro juego al niño o otra pequeña experiencia para que el niño demuestre lo que aprendió, la agrupación. Y ahí tengo otra evidencia más para yo poder decir efectivamente Mari Carmen agrupa, ¿no? O la competencia que está, matemática, ¿no? Entonces, es importante por eso seguir todo el proceso didáctico de las áreas que me van a asegurar el logro justamente de esa competencia, de esa área, ¿no? Por eso hay un proceso didáctico. Igual cuando yo quiero leer textos, ¿no? Entonces ahí hay todo un antes, un durante y un después. Y yo tengo que evidenciar todo ese proceso para poder garantizar que esté desarrollando esa competencia de ley, ¿no? Igual de produce textos, ¿no? Igual de escribe, tiene su propio proceso didáctico. A veces por el tiempo no trabajamos bien este proceso,
Entonces no garantizamos que se esté logrando la competencia realmente que queremos trabajar. Solamente nos limitamos a una actividad o un momento de todo ese proceso. Pero ¿cuáles son los procesos más largos? Los del área de matemática y los del área de ciencia. Si yo sigo todo el proceso didáctico, obviamente me voy a demorar porque hay varios momentos, pero es importante asegurar todos esos momentos del área de ciencia, por ejemplo, para decir que he podido lograr la competencia indagada, ¿no? Porque no solamente el que yo plantee un problema, ya estoy trabajando la competencia indagada, ¿no? Tendría que trabajar todos los momentos que apuntan justo al método científico, ¿no? Si no, no estaría trabajando ciencia, ¿no? Porque el niño tiene que decir, tiene que comprobar sus hipótesis, tiene que realizar, tiene que registrar, tiene que comunicar. Todo ese proceso es el método científico. Entonces, si yo digo que estoy trabajando en un área de ciencia, debo hacer que el niño vivencie todo el proceso didáctico de la ciencia, que si lo revisamos tiene mucho parecido al desarrollo del método científico. ¿Sí? Ok, entonces creo que ha quedado más claro de repente esta parte. Me gustaría que comenten, por favor, en el chat. ¿Sí? ¿Tienen dudas? ¿Tienen preguntas? Este es el momento para poder conversar, clarificar. Dudas, preguntas, comentarios. Extras. Tenemos a Rosario, Milagros, Sarita. ¿Tienen alguna pregunta, comentario sobre las evidencias? Ok, muy bien. Entonces vemos cómo las evidencias, ¿no? Ahora, cómo el medio también de las evidencias, ¿no? Porque hemos visto una actuación, ¿no? Y hemos visto justo en un ejemplo una coreografía, que obviamente yo lo puedo observar y el medio va a ser el video, ¿no? El video se ha convertido en una evidencia, ¿no? Porque ahí hay música, hay movimiento, más que una foto, ¿no? La foto es más para las producciones, ¿no? Cuando ya el niño agrupa, de repente, le tomas la foto y ves cómo agrupó, ¿no? Como de repente está ahí, le puedes tomar la foto, ¿no? Pero cuando es más de actuaciones, es más el video, ¿no? Porque ahí escuchas, ahí hablas, ahí el niño expresa, ¿no? Entonces, también se usaron muchos del tipo de video, de foto, ¿no? Si es que tú quieres pedir para casa, ¿no? Y en inicial se trabaja ahí, ¿no? Ahora ya, bueno, con el tema de la pandemia trabajo mucho esto de envío de evidencia, ¿no? Pero ahora que hemos retornado a la presencialidad, ya todo lo trabajamos con los niños, ¿no? Entonces, ¿qué debo tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación? Eso bien, ¿no? Yo les he traído un poco los instrumentos que se utilizan, que se deben utilizar desde la mirada formativa, ¿no? Entonces tenemos cuestionarios, tenemos guías de observación, tenemos rúbricas, tenemos lista de cotejo, ¿no? ¿Cuáles son las que yo puedo trabajar para el nivel inicial? ¿No? Eso ya va a depender de nosotros. ¿Qué tengo que tener en cuenta para elaborar un instrumento de evaluación? Los estándares, lo que queremos, las capacidades y los desempeños. Eso es muy importante, ¿no? Hemos visto también que dentro de las técnicas de escritas está el portafolio, ¿no? El portafolio se utiliza mucho porque ahí vamos almacenando evidencias, ¿no? Y ahí puedes ir viendo justamente la progresión de algunas competencias, algunos desempeños, ¿no? ¿Qué
¿Qué se utiliza como portafolio? Puede ser un folder, puede ser una bolsa, también he visto, puede ser una caja, unos tipos de folder, caja con ligas, puede ser un sobre grande. También hay el espacio virtual. Hay muchos colegios que utilizan un portafolio virtual, ¿no? Porque les digo, es fotos, es videos. Entonces cuelgan y el papá abre el portafolio y ve, ¿no? Fotos de su hijo, videos de su hijo. Entonces también, ¿no? Y hay otros que lo trabajan de manera física. También, como les digo, eh, pueden ser de distintas formas, ¿no? Pero sí es importante porque de esta manera vamos viabilizando algunos logros, ¿no? Yo me acuerdo, por ejemplo, que veía mucho cuando el niño coloreaba, ¿no? Y tú al comienzo el niño pues no colorea, él raya, después ya va coloreando, después ya va rellenando todo y al final pinta llenando toda la figura, ¿no? Y ese proceso lo ves ahí en el portafolio, ¿no? Igual como el recorte, por ejemplo, que es una habilidad que trabajamos inicial. Obviamente el niño cuando empieza a recortar no va a tener mucha precisión, ¿no? Después ya recorta mejor y al final del año recorta muy bien. Es algo evidente, el papá lo ve, ¿no? Se puede dar cuenta cómo el niño ha logrado, ha mejorado en el dibujo, en el colorear, o de repente en hacer trazos también, ¿no? Entonces, el portafolio. Si yo tengo un portafolio virtual, me ayuda porque ahí ya no solamente pongo productos, puedo poner actuaciones, puedo poner videos, puedo poner imágenes, ¿no? Se encuentra y audio, música, pues también me ayuda. Ahora hay muchos colegios que están trabajando el portafolio virtual, ¿sí? Tenemos el cuestionario, ¿no? El cuestionario, yo le decía, hay algunos colegios que trabajan mucho las preguntas, ¿no? El diálogo con los niños, ¿no? Entonces nosotros también lo trabajamos con preguntas abiertas, mayormente siempre en nuestras sesiones de clases, ¿no? Es más, ya se trabaja mucho, no preguntas cerradas que digan sí, no, no quieren hacer esto, sí, sino preguntas más de tipo criterial, más de tipo descriptivas, más de tipo inferencial, ¿no? Un poco cuando hablo yo de preguntas abiertas, ¿a qué me refiero? Luego preguntas que ayude al niño, ¿no? Justamente a indagar, a analizar, a explicar, ¿no? El niño explica mucho. Hay niños que también necesitan mayor oportunidades de hablar, ¿no? No todos hablan, no todos te explican, ¿no? Entonces, ¿de qué manera yo los motivo? ¿De qué manera yo hago que ellos participen? ¿No? Entonces, eso es muy importante, ¿no? Y las preguntas nos ayudan mucho a este tipo de cuestionarios, ¿no? Va también a depender de la cantidad de niños, va a depender también de la forma de evaluación de cada institución. Hay instituciones que apuntan más a un portafolio, hay instituciones que apuntan más a fichas, a guías de observación, a escalas también, ¿no? Entonces, va a depender mucho también de la forma de evaluar de cada institución. La ficha de autoevaluación. Dentro de la evaluación formativa se trabaja mucho esto de la autoevaluación, incluso la coevaluación y la heteroevaluación, ¿no? Esta es la teoría. Pero, ¿qué tanto yo lo puedo aplicar e iniciar, ¿no? Entonces, aquí el estudiante dice cómo lo hizo, cómo lo realizó. Yo lo en cierre, en la sesión, en el momento de importante trabajar con los pequeños es, ¿no? La autoevaluación, la coevaluación, ¿no? ¿Cómo lo hicimos, ¿no? ¿Qué dificultades tuvimos, ¿no? Eso ayuda mucho. Y si nosotros acostumbramos a que el niño se autoevalúe, va a ser más fácil y que también valore el esfuerzo del otro, ¿no? ¿Qué preguntas usamos mayormente en el cierre de la sesión, ¿no? ¿Qué he aprendido? ¿Cómo lo he aprendido? Que yo les decía, ¿qué me ha resultado fácil o difícil? ¿No? ¿Cómo lo pudimos solucionar? Si es que hubo alguna situación también, ¿no? Eso es muy importante, ¿no? También he visto
a veces autoevaluación más al cómo me siento, ¿no? Que también he visto carita feliz, carita alegre, lo logramos, ¿no? También puede ser un día que yo evalúe cómo me sentí durante la actividad, si me gustó, si no me gustó, si la quiero volver a repetir. Eso es importante, ¿no? Conversar con los niños, qué tal nos pareció la actividad, y ellos te van a decir, me divertí, me gustó mucho, quiero volver a hacerlo, hay que volver a hacerlo, profesores. El diálogo ayuda mucho, ¿no? Y yo les digo, vamos acostumbrando a los niños a este proceso de autoevaluación, ¿no? Que él diga cómo lo hizo, cómo se sintió, cómo aprendió, ¿no? Porque a veces siempre hacemos lo mismo en lo que es la metacognición o el cierre. Ahí habría que variar, ¿no? A través de preguntas. He visto también a veces que traen el sombrero, ¿no? Preguntón, y el sombrero que ponemos a un niño y hay ciertas preguntas. He visto también el dado que utilizan mucho como estrategia para la autoevaluación, ¿no? El niño lanza el dado y ahí se lee la pregunta, ¿qué aprendí? Y el niño te dice, ¿no? También he visto de repente una estrellita, ¿no? O esas tipo que hay como varitas mágicas, ¿no? Que vamos pasando al niño, porque claro, no los 30 niños a veces no hablan en el cierre de la actividad, ¿no? Entonces hoy día le damos a 5 niños, ¿no? Uno de cada mesita, y mañana otros niños, y así, ¿no? Lo ideal es que cada niño te diga, pero a veces no es así, ¿no? Entonces, tengo que buscar qué estrategia. Sí he visto, por ejemplo, a veces más que todos le damos una fichita y él marca, ¿no? Si te gustó o no te gustó la actividad. Y el niño puede marcar, conoce con cara feliz, cara triste, cara no, también. Pero es importante trabajar con ellos la autoevaluación, ¿no? La coevaluación, que es cómo ellos se evalúan en grupo, ¿no? A veces cuando trabajamos en grupo y en inicial, mayormente se trabaja mucho por mesitas, ¿no? Ellos también pueden evaluar cómo lo hicieron como grupo. Todos trabajaron, todos cumplieron con los encargos o las designas que se dieron, les fue fácil. Ellos te dicen, ellos aprenden a decir, a autoevaluarse, a coevaluar a sus compañeros y te dicen, ¿no? Nos demoramos porque Carlos se paraba y no se sentó. Nos demoramos porque Mari Carmen no quiso prestar, no sé, porque ellos que van siendo críticos, porque justamente la autoevaluación nos lleva a ser autocríticos. Y si a un niño desde pequeño le enseñamos a autoevaluarse, vamos a lograr que el niño sea una persona autocrítica y también a que valore su propio desempeño y el desempeño de los demás, ¿no? Yo he visto niños de 5 años, por ejemplo, que tienen esta rutina, tanto en el cierre de la sesión, que ya se hace rutina, y el niño aprende a autoevaluarse y el niño expresa muy bien las evaluaciones. Va a depender de cómo la maestra lo trabaja, ¿no? Tenemos la lista de cotejo, que también ayudan, ¿no? La lista de cotejo ayudan porque es sencillo, sí, no, no, o sea, si lo logró o no lo hizo. Nos ayudan porque son precisas, tienen pertinencia, ¿no? Entonces ahí yo puedo marcar si lo logró o no lo logró, ¿no? En ese momento me sirven las listas de cotejo para eso. Ahí tenemos evaluar el nivel o el proceso de aprendizaje. Eso es importante, ¿no? ¿Qué es lo que logramos nosotros? ¿Qué es lo que nosotros evaluamos en cada sesión? Evaluamos el criterio de desempeño, evaluamos la competencia, dependiendo que eso me va a llevar, obviamente, a desempeños acotados que decíamos, ¿no? Porque miren, por ejemplo, aquí establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Él establece expresa con su cuerpo mediante algunas acciones cuando es algo grande o pequeño. Aquí hay dos digamos, desempeños, ¿no? Y a veces no voy a trabajar estos dos. Entonces, ¿qué hago? Selecciono, hago mi criterio de desempeño en función a este desempeño que tiene, establece relaciones de medida y expresa con su cuerpo o mediante algunas acciones cuando algo es grande y pequeño. En este caso, grande y pequeño. Y yo le decía acá, establece, o sea, que el niño realiza, expresa cómo yo lo tengo que aterrizar, lo que decía Sara, ¿no? Cómo un niño de 3 años establece, cómo yo lo observo, cómo yo lo ve, y ahí yo voy a formular mi criterio de desempeño. Ese criterio de desempeño tiene que ser observable, tiene que ser evaluable. ¿Se dan cuenta?
aquí, 4 años, ¿no? Cuando el niño resuelve problemas de movimiento, forma, localización, se encuentra en el proceso de nivel esperado ciclo 2, realiza desempeños como los siguientes. Acá hay varios. Establece relaciones entre las formas de los objetos que están en su entorno. El plato tiene la misma forma que la tapa y la olla, ¿no? Mira, establece relaciones. Lo puede decir, ¿no? ¿Cómo? Ahora, ¿cómo voy a ver yo el establecer? ¿Se dan cuenta? El desempeño es establecer, pero ¿cómo yo me doy cuenta que el niño establece? Por eso nos ponen ejemplos, ¿no? El plato tiene la misma forma que la tapa de la olla. Está viendo, comparando objetos, ¿no? El niño compara objetos y te va a decir las formas, ¿no? Establece relaciones de medida en situaciones cotidianas. Es otro desempeño. Expresa con su cuerpo mediante algunas palabras. Con su cuerpo, con objetos. Ustedes se dan cuenta en los desempeños de inicial apunta mucho al cuerpo y a los objetos, ¿no? Y por ahí el gráfico, pero más es cuerpo y más es objetos. Establece relaciones entre formas de los objetos que están en su entorno y las formas geométricas. Aquí ya está un poco las formas geométricas. Entonces se dan cuenta cómo el mismo en la misma competencia, pero los desempeños son diferentes de acuerdo a la edad, ¿no? Entonces eso hay que ir viendo cuando yo planifico, ¿no? Entonces, esto ya tenemos nosotros, ¿no? Y nos guiamos de esto para planificar y cuando cada planificación tengo que hacer mi criterio. Si voy a evaluar esto, ¿cómo lo voy a ver? ¿No? Establece relaciones entre la forma y cómo voy a hacer eso, voy a ver ese desempeño, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta, por eso leer bien la competencia, se llama desempeño acotado, porque hemos visto que es muy amplio, entonces lo voy acotando, puedo hacer cambios de bien, ¿no? Aquí por el propósito de intestinal, imagínense a partir de su experiencia previa, ¿no? Escribe por iniciativa propia y su manera sobre lo que le interesa, utiliza trazos, grafismos o otras formas para expresar sus ideas y emociones a través de una nota, para relatar un cuerpo, relatar una vivencia o un cuento. Entonces, aquí hay varios. Yo puedo sacar mi criterio de desempeño teniendo en cuenta la acción. La acción es escribir, el niño va a escribir. ¿Cómo? Desde su propia iniciativa, ¿no? ¿Para qué? Para escribir una nota, para escribir un relato, para escribir un cuento. ¿No se dan cuenta? O sea, aquí también yo ya tengo la estructura del criterio. Solamente tengo que saber cómo estructurar mi criterio, ¿no? Y en 5 años, por ejemplo, también nos dice que por su propia iniciativa, su manera, lo que interesa, con tierra derecha y sobre la línea imaginaria. ¿Se dan cuenta cómo ya va más complejo este desempeño para 5 años, ¿no? Eh, Obviamente, estos ejemplos van a variar de acuerdo ya. Ah, perfecto. ¿Y ahora sí me escuchan? ¿Me ven? Sí, la señal de internet. Ok, yo le decía, nosotros tenemos que acotar los desempeños, ¿no? Porque hemos visto a través de los desempeños, tengo que tener en cuenta de no quitar las habilidades que disminuyan la complejidad o la exigencia del desempeño. También debo agregar un conocimiento, proceso o concepto que se necesita para desarrollar este desempeño, ¿no? Puedo combinar capacidades para lograr la competencia, ¿no? Pero no puedo quitar ninguna habilidad. ¿Sí? Luego existe la comunicación a los estudiantes, ¿no? Cómo yo le voy a comunicar lo que vamos a hacer. Eso está en el inicio del proceso de enseñanza-aprendizaje. Efectivamente, hemos visto en la sesión 1 que en los momentos pedagógicos en el inicio
iba justamente, yo le tengo que comunicar a los niños qué es lo que vamos a lograr, cuál es el aprendizaje, en una manera sencilla y clara, entendible para ellos, ¿no? Análisis de las evidencias. Aquí yo voy a valorar justamente la evidencia que veo en los niños, ¿no? Hemos visto que las evidencias deben visualizarse el desarrollo de la competencia, por lo tanto se tiene que planificar, ¿no? Yo tengo que evaluar y tengo que planificar qué voy a usar, ¿no? ¿Cómo lo voy a evaluar? Si voy a verlo, lo voy a hacer con objetos, ya, muy bien, entonces plantear una guía de observación, una lista de cotejo, ¿qué instrumento? Entonces se planifica, ¿no? Es importante entonces determinar aquellas actuaciones y producciones que los niños van a realizar en los diferentes proyectos de acción, ya les decía yo en el ciclo 1, o en las experiencias de aprendizaje, ¿no? Porque si trabajamos en ciclo 1, obviamente ahí el niño va a hacer, actuar y los registros de observación calzan muy bien. En el ciclo 2 sí puedo usar más variedad, puedo usar registro de observación, puedo usar lista de cotejo, puedo usar cuestionarios, puedo usar portafolios, ¿no? Hay variedad. La retroalimentación, ya lo hemos visto, es parte de la evaluación también a lo largo del proceso de enseñanza-aprendizaje en el momento, ¿no? Es importante porque ahí yo le voy diciendo, sobre todo, por ejemplo, si estamos de opciones y si comparas este con otro y ahora con este, el niño me va a comprender y estoy retroalimentando, ¿no? La maestra de educación inicial hace la retroalimentación siempre, en el momento, de manera directa. No es que mañana te digo, no, es ahí en el momento, ¿no? Entonces hay que retroalimentar, hay que ver, ¿no? Si el niño está escribiendo, yo ahí le digo muy bien, veo que estás escribiendo números. Mayormente la retroalimentación inicial es descriptiva, ¿no? Lo que yo veo que, que el niño está haciendo, si el niño está dibujando, digo, ah, muy bien, veo que te estás dibujando un perrito, ¿y dónde está la oreja? Le decimos, ¿no? ¿Y qué te falta? O sea, de esa manera ayudamos a que el niño diga, ah, verdad, me faltan los ojos, ah, verdad, me falta. Entonces, estamos retroalimentando al niño. Cuando el niño escribe también, ¿no? Ah, muy bien, veo que has escrito. A ver, ¿qué hay acá? Hay números, muy bien, hay letras. ¿Qué letra es esta? El niño te va a decir. Las preguntas en inicial ayudan mucho a la retroalimentación. Y las preguntas, ¿cómo tienen que ser? Preguntas abiertas, ¿no? Preguntas que le ayuden a analizar al niño, que le ayude a explicar lo que está haciendo. Mayormente nos acercamos al niño y le decimos, ah, muy bien, ¿qué has dibujado? ¿No? ¿Qué has dibujado? ¿Qué dice acá? El niño te va a decir. Esa es parte de la retroalimentación que hacemos de niños. Nos dice, ah, acá está mi mamá, acá está mi papá, acá he dibujado a mi perrito, acá está mi abuelito. Cada niño te explica su dibujo. Eso es retroalimentar. Ah, muy bien. Y si no te contó algo, ¿y este de acá quién es? Y ahí es una pregunta y el niño te va a decir, ah, este es mi abuelito, ¿no? Entonces, las preguntas ayudan a retroalimentar, pero sobre todo lo que yo veo, ¿no? ¿Qué veo en el niño? ¿Qué es lo que el niño me muestra? ¿Qué es lo que el niño está haciendo? Y yo ahí retroalimento a través de preguntas. Y estas preguntas también van a variar, ¿no? Preguntas para que el niño preguntas para que el niño de repente me diga lo que piensa también, ¿no? Entonces tenemos la retroalimentación descriptiva, inicial, ¿no? Porque es lo que vemos también a través de las preguntas. Podemos llegar también a una retroalimentación reflexiva, dependiendo de la edad de los niños, sobre todo con los niños de 5 años, ¿no? Que ellos ya sí te dicen que pueden explicar un poco más, ¿no? Entonces es muy importante la retroalimentación que ayuda justamente a que el niño reajuste sus aprendizajes, ¿no? Y a través de las preguntas abiertas nos ayudan a nosotros a que él nos cuente qué hizo, cómo lo hizo, ¿sí? Ok, muy bien, ya hemos llegado casi a las 9. Yo agradezco a las docentes, ¿no? Que se han conectado esos 3 días. Hemos visto planificación, hemos visto diseño de sesiones y evaluación formativa. Espero que realmente les haya servido este taller. Espero que ustedes también se actualicen, pongan en práctica, ¿no? Hemos podido de repente refrescar sus conocimientos, aclarar dudas, así que agradezco a Rosario, a Sara, a Pamela por haberse conectado y a la Cámara Nacional de Educación también por la oportunidad de estar con ustedes estos 3 días. Muchas gracias. No sé si alguien quiere decir algo también para ya cerrar el taller.
¿no? Es importante que ustedes también hagan su propia metacognición, ¿no? Cómo me han ido a esos talleres, qué he aprendido, ¿no? Cómo lo he aprendido, para qué me sirve, ¿no? Y en qué otras ocasiones puedo usar este aprendizaje. Eso también es muy importante que hagamos siempre nosotros. Muy bien, queridos maestros, colegas, yo les agradezco por estos 3 días. Hoy día también van a encontrar el video de esta sesión y el material que hemos compartido en la página. Sí, ok, gracias, Sara, por tu comentario, ¿no? Agradezco también a Pamela. Ah, muy bien, ya seguro por el WhatsApp que tenemos les van a comunicar a ustedes por qué medio les harán llegar el certificado, ¿sí? Muy bien, pues no sé si alguien tiene alguna otra pregunta o comentario, lo puede hacer. Y gracias, Sara. Gracias, Rosario. Gracias, Pamela, por conectarse. Así que nos estamos viendo muy pronto. Gracias, Rosario. Ahí nos dice muchas gracias. Interesante ponencia, muy valioso para aplicarlo con los estudiantes. Efectivamente, eso es lo que buscamos, Rosario, que ustedes puedan actualizarse, que puedan refrescarse, que puedan entender un poquito mejor de repente de qué se trata la evaluación formativa, que va ligada a la calificación, que va ligada al enfoque por competencia, ¿no? Y realmente es este proceso de con nuestros niños. Así que muchas gracias, vuelvo a repetir, ha sido un gusto estar con ustedes estos 3 días. Gracias también a la Cámara Nacional de Educación que nos da la oportunidad de vernos. Bye bye.